Señores y señores, estoy encantada de estar aquí hoy y poder apreciar la universidad, el profesorado, el Centro para la Libertad de Religión por la oportunidad de estar aquí en esta charla. También agradezco aquí a la jueza Denise Lindberg que me está acompañando hoy. Tuve el privilegio de comparecer en su corte como abogada y siempre la encontré ser una persona rigurosa, pero también justa con los abogados. Y tuve la oportunidad de participar conjuntamente con ella en una organización en los Estados Unidos que se llama American Court System, que promueve la excelencia en la práctica de leyes. También sirve como mentores de estudiantes de derecho. Así que es un placer para nosotros estar aquí asistiendo a este evento juntas. No veo las diapositivas nuestras proyectadas en la pantalla, dice ella. El tema de hoy, como ustedes saben, es nuestro enfoque sobre una libertad básica humana, que es la libertad y la creencia de pensamiento. Y primero vamos a ver eso desde mi perspectiva como profesional jurídica y luego a la juez Lindberg ofrecerá su perspectiva legal. Al final de la presentación tendremos los comentarios de ustedes y las preguntas. A nivel más fundamental, la libertad de culto es el derecho humano de pensar, de actuar y expresar en lo que uno realmente cree, de acuerdo a los dictados de su conciencia moral. La libertad de culto siempre se ha entendido en conjunción con la libertad de conciencia, la libertad de desarrollar y tener convicciones morales y actuar correspondientemente. Va mucho más allá de la libertad de creencia religiosa y devoción, porque incorpora la libertad de actuar, la libertad de hablar libremente en público y de vivir conforme con los principios morales de uno, y también defender la propia visión que tenemos para la sociedad. Esta amplia libertad y la relación con la libertad de conciencia ayuda a explicar por qué la libertad de culto es importante para todos, no solo para personas de fe. Virtualmente todas las democracias occidentales, incluyendo la de la República Dominicana, afirman creer en el principio de la libertad de culto. Los instrumentos internacionales nos dan la guía y las aspiraciones de cómo los gobiernos deben pensar y ponderar este derecho humano. Pero mientras los gobiernos generalmente les gusta la idea de proteger la religión, algunos no pueden tolerar la oposición que se les hace a su forma de pensar y de intercambiar ideas. Algunos países están actualmente inmersos en un debate sobre esto y están posicionados en la sociedad en conexión con otros derechos fundamentales. Y entonces esa es la vocación del principio de derecho, que puede ser un reto. Cada vez más los gobiernos y las sociedades han opuesto regulaciones que restringen los derechos de los individuos a la fe y seguir a sus conciencias. Pero ¿por qué nosotros como profesionales de los jurídicos podemos defender esto? Ya que los dominicanos parecen existir muy bien con otras personas de otras creencias. Y entonces hay preocupación en su comunidad para la defensa de este derecho fundamental. Y yo diría que sí, porque esto puede venir de formas muy sutiles y a menudo es una puerta para
invadir otras creencias. Ustedes están en un lugar ideal para ser observadores y observar este derecho humano, ya que ustedes participan en el sistema y ustedes interpretan las leyes y tienen las posiciones que van a tomar en la sociedad. Quizás sería útil si yo les doy algunos ejemplos de cosas que están sucediendo en países alrededor de ustedes. En diciembre del año pasado, por ejemplo, el gobierno boliviano aprobó una ley que dice, y cito, que quien quiera que reclute, transporte, prive de libertad o ampare a personas con la intención de tomar lugar en conflictos armados o en organizaciones de culto serán penalizados. Penalizados con 5 a 12 años de encarcelamiento. Entonces, muchos ciudadanos bolivianos, particularmente los de fe, hablaron en contra de esta ley. El mismo día en que había una protesta grande y el presidente peruano boliviano Evo Morales expuso en su mensaje de Twitter que iba a revocar esa ley. Nos preguntamos entonces, ¿por qué reclutar para organizaciones de culto? ¿Por qué los legisladores incluirían eso junto con las personas que toman partes en conflictos armados? Bueno, es que esa legislación era un intento del gobierno de frenar la libertad de expresión, porque parecía que los críticos más acendrados del gobierno eran de personas de afiliación religiosa y habían expresado su desavenencia con el gobierno. Otro ejemplo de restricción religiosa es cuando el empleador prohíbe al empleado que pueda usar símbolos de culto de su religión en su lugar de trabajo o en su escritorio. Y esto no está restringido a un país en específico, pero lo hemos visto específicamente en Francia. Y subyacente a estas restricciones está el intento de una persona que es religiosa auténticamente. La dignidad de la expresión religiosa es digna de las personas que estamos con expresión de individualidad. En Europa y otras regiones del mundo, una comunidad tras otra rehusó darle un permiso de construcción para una casa de veneración, de culto. Entonces, sin un lugar donde poder congregarse y tener culto y devoción es injusto. Entonces, como podemos ver, la libertad de culto es la primera al ser atacada. Y por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos de esta tendencia, la preservación del derecho humano de expresión, de libertad de expresión y libertad religiosa. A menudo se confunden en un solo paquete con la libertad de culto. Vamos a explorar entonces algunos de los beneficios del culto religioso y los derechos atinentes al mismo, más allá de la oportunidad individual. Algunos de los beneficios son observables de inmediato. Algunas universidades dan caridad a los pobres, ayuda humanitaria a los desplazados, cuidados médicos a los enfermos, educación a los mal servidos, y esto pueden ser cuantificables y pueden ser el asunto de organizaciones en la sociedad o sociedades humanitarias, y se nos ha mostrado que la mayoría de estas creencias forjan buenos ciudadanos, y buenos ciudadanos son ciudadanos contentos y productivos. Vamos a considerar 4 formas en que la religión puede construir una mejor sociedad. Primero, el libre ejercicio de la religión puede ayudar a una sociedad más
humanitaria y tolerante. En los Estados Unidos, los investigadores en 1989 dijeron, y cito, el nexo religioso entre el ahora es la posibilidad de una de trascendente realidad más allá y el deseo de las personas de mejorarse a sí mismos y la de sus congéneros, sugiriendo la posibilidad de una mejor forma de vida, cultivando el respeto por la ley, una mayor disposición de restringir las propias elecciones y acciones de uno, de manera una motivación cultural. Entonces, la conciencia religiosa es una influencia positiva en las sociedades. Y esta fue una conclusión de los investigadores. Otros estudios llevados a cabo desde entonces han prestado apoyo empírico a esas observaciones. Ahora, quizás nosotros no necesitemos un estudio a largo plazo completo para saber lo que hemos observado y experimentado en nuestras comunidades. Cuando a la gente se les enseña a amar a sus vecinos y a ser amables, son más considerados y son menos proclives a enjuiciar a otras personas y por tanto tienen un deseo de ayudar a los otros. Número 2, un segundo beneficio social es que esto conduce al civismo como virtud. Desde el mismo estudio que acabo de citar, las sociedades democráticas generalmente funcionan porque la vasta mayoría de las personas están dispuestas a obedecer la ley sin la aplicación del Estado. Le permiten a las personas sin impedimento a permanecer con sus creencias. Entonces puede fomentar una cultura de obediencia a la ley. Algunas religiones expresamente enseñan a la obediencia y a apoyar la ley, a obedecer la ley. Otros a respetar la ley de Dios y por tanto a ser buenos ciudadanos. Porque hasta un pequeño número relativamente pequeños de disidentes pueden promover una cultura de mayor paz. Aceptar las normas legales lleva a mejores prácticas en la sociedad. El otro beneficio social es que la libertad de culto da una oportunidad de elección que es un componente fundamental de la libertad. Oportunidad de la elección. Cuando cada comunidad religiosa está libre para proclamar sus postulados, entonces habrá un mayor paisaje para oportunidad de elección y como resultado todo el mundo tiene una mayor oportunidad de tomar una elección que mejor se ajuste a sus necesidades personales. Entonces la religión es importante en sí mismo como la piedra angular de la autodeterminación, la elección individual. Pero aquí la autodeterminación es lo clave. Hay un interés muy profundo en poder elegir algo tan importante como la elección de culto. Entonces, las religiones pueden ayudar a elevar el proceso político en la sociedad y la libertad individual. También puede llevar a una libertad que nos permite elegir algo que se ajuste a nuestras necesidades personales, lo cual lleva a una ciudadanía mejor. También se ha correlacionado el grado de prosperidad y el grado en que se permite el culto religioso. En un estudio que se llama El precio de la libertad denegada,
en el 2011, la libertad religiosa es el ingrediente religioso a la paz y a la estabilidad, medida por la ausencia de persecución violenta de culto. Y es particularmente importante para el clima empresarial porque hay mayor oportunidad de inversión y se puede llevar mejores operaciones, especialmente en mercados emergentes y nuevos. Pero interesantemente lo inverso también es cierto. En un estudio llamado ¿Es bueno para los negocios? La libertad religiosa es un análisis conceptual. En el 2014, los autores encontraron que aunque las restricciones gubernamentales son los mejores predictores de violencia religiosa y conflicto, aún cuando las pruebas de control para otros grupos políticos y demográficos y factores confirma el estudio estos resultados, estos hallazgos, y concluyó que la libertad religiosa o de culto mejora los resultados empresariales y que son del mejor interés de los gobiernos y de las sociedades, pues contribuyen a sociedades y empresas sostenibles que benefician a los individuos y a sus comunidades. Donde la comunidad prospera, también los individuos prosperan. Entonces, en síntesis, las sociedades que promueven la libertad de culto también promueven la prosperidad. Y individuos que están más satisfechos, que son más ordenados y que son más democráticos. Pero aún hay ejemplos de intolerancia religiosa que acalladamente están sucediendo y llenan los titulares de los periódicos. Por ejemplo, en México se expulsaron 86 grupos de protestantes y les cortaron el agua y la luz porque se negaron a contribuir a festivales de católicos. Esto no solamente es dañino para las personas, sino que intimidaron a otras personas para que no dieran su apoyo. En Brasil, en segundo lugar, un grupo forzó y entró ilícitamente a un templo, destruyeron estatuas, símbolos y quemaron el lugar a sus cimientos. Cuando se quejaron, la excusa las personas, la policía no les reconoció la peligrosidad de esto y los dejó vulnerables y no permitió ver el problema real que es la intolerancia en la comunidad. En Panamá, los musulmanes que buscaban trabajo reportaron que no le habían hecho ofertas laborales por su apariencia y su vestimenta en lugar que por su capacidad. Aunque esto fue reportado en Panamá, los periódicos panameños no reportaban que estos grupos seguían siendo el objeto de discriminaciones. En Colombia, se cerraron muchos lugares porque las personas y los grupos fueron desplazados por hombres armados y el gobierno no hizo caso a los comentarios de amenazas anteriores. Entonces, en toda esta hostilidad e intolerancia unos con otros está variando y hasta queda muchas veces no atendido por los gobiernos, y esto entonces conduce a desobediencia civil y a conflictos violentos. Otro ejemplo, en Cuba, un pastor católico fue asaltado y se le acusó de peligrosidad prepenal. Y ellos tomaron los símbolos religiosos, las Biblias, rosarios que tenía en su
hogar. Y entonces la ley cubana permite alojar una queja contra este tipo de actividades y permiten esto, pero también las personas pueden ejercer esta libertad a su propio riesgo. Estos solo son unos cuantos ejemplos de los asaltos que hay a las personas y a los derechos humanos de la libertad de culto. Como profesionales de la ley, nosotros tenemos una posición especial en nuestras comunidades. Nosotros tenemos entrenamiento legal y conocemos las leyes y cómo éstas afectan a la sociedad. Entendemos la importancia de los derechos fundamentales y de todos los derechos que nosotros gozamos en la sociedad. Mi experiencia es que no solamente mis clientes, sino mis vecinos y mis amigos me preguntan de que les ayude a ponderar sobre la temática hoy en día. Y ustedes tienen mucha experiencia. Nuestras opiniones importan y nosotros debemos hacer escuchar nuestras opiniones. Me gustaría ayudar a ver cómo podemos crear un ambiente que promueva la libertad de culto. La primera acción es estar informados. Es importante estar informado y entender que la libertad de religión y los derechos que nos da la Constitución. En la Constitución Dominicana es una pequeña disposición, pero es la base de los derechos culto en nuestro país. Ustedes pueden apoyar legislación que fortalezca y mejore la Constitución en este aspecto. Número 2, practicar el civismo como profesionales de la ley o futuros profesionales de la ley. Ustedes, más que cualquier otro profesional, saben la importancia del civismo. Cuando yo me hice abogado, me impresionó la forma en que mi padre, que también era abogado, tenía muchos amigos, independientemente de las posiciones que habían tenido y sostenido en los casos. Él tenía amigos que se habían opuesto a él vigorosamente y que lo habían estaban en desacuerdo con él. Y me dijo, Ruth, tú necesitas aprender a estar en desacuerdo sin ser desagradable. Nunca se puede tener demasiado amigos. Entonces, cuanto más practico la ley, más encuentro que más valioso es ese consejo. No podemos tener demasiado amigos. Tenemos que aprender a estar en desavenencia sin ser desagradables y no dañar a una persona por las opiniones que tengan, aunque sean negativas a la nuestra. Entonces, todo esto hay que perfeccionarlo para que se desborde a todos los aspectos. Cuando rechazamos la persecución, la xenofobia, la supresión de las minoridades y satanizar los grupos. Entonces, la otra es la promoción de la tolerancia. En tantas relaciones y circunstancias de la vida, la gente debe convivir con diferencias. Somos todos diferentes. Debemos celebrar nuestras diferencias y vivir en paz unos con los otros. Necesitamos seguir viviendo en paz con otras personas que no comparten con nuestros valores, ni opiniones, ni creencias. Y aquellos que están enseñando, tienen la mentoría de otros estudiantes, tienen la oportunidad no solamente de enseñar la tolerancia, sino de enseñar que las creencias propias no se ven disminuidas porque se toleran las creencias de otras personas. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que construir relaciones de confianza en sus comunidades legales, así como en las comunidades ampliadas de las personas que tienen diferentes opiniones. Ustedes pueden proteger unos a otros sus propios derechos de una manera en que todo el mundo puede hacerlo para que puedan comprenderse y comprender las creencias de otros. Cuando yo trabajo con una persona que confío y que me confía
en mí, tenemos más facilidad de mediar nuestras diferencias, sean de asuntos legales o con nuestros vecinos. Yo me imagino que ustedes han visto que esto es cierto. Cuando nosotros encontramos nuestros aspectos comunes y trabajamos con respeto y con justeza, todo el mundo se beneficia. Hay una sugerencia de promover el libre intercambio de las ideas. Como profesionales de la ley tenemos el derecho y el deber moral de fomentar el libre intercambio de ideas. El mercado de ideas a menudo se usa para abrir un espacio donde todas las ideas se discutan y donde se promueva y se aliente esta práctica para forjar una sociedad que refleje nuestras ideas. Entonces, cuando las ideas están bien entendidas, bien discutidas y se tratan con justicia y están abiertas a la consideración, todo es mejor. Yo creo que nosotros en esta área tenemos que proteger nuestros derechos humanos y podemos hacer una diferencia. Tenemos que hacer una diferencia. Tenemos que encontrar la forma de hacer esto, más allá de las razones que he discutido. Y las maneras en que podemos hacer esto es únicamente de ustedes. Debemos reconocer que para que cualquiera de nosotros tengamos la plena expresión de nuestras religiones, debe estar protegida para todos. Cuando los derechos de culto están en peligro, también están en peligro los derechos humanos. Muchas gracias.